Bienvenidos al tema métodos de lectura, que corresponde a la unidad 2. En este video vamos a comprender los tipos y métodos de lectura que corresponden de acuerdo al objetivo y obra. Y al finalizar realizaremos una reflexión. Los métodos de lectura se dividen en dos categorías. La primera de ellas tiene que ver con el tipo de lectura y la segunda con el objetivo particular que tengamos como lectores. Para el tipo de obra nosotros tenemos tres métodos. El primero es el método recreativo, el cual tiene como finalidad distraernos, satisfacer esta sensación de leer y también que podemos leer diferentes textos literarios, por ejemplo, narrativos, líricos, dramáticos o épicos. Para la informativa podemos nosotros aprender cosas interesantes y también podemos consultar diferentes materiales que tienen como propósito instruirnos. Además que el método intelectivo nos va a ayudar para comprender mejor conceptos y por lo regular las obras tienen un carácter científico o humanista. La otra categoría de los métodos de lectura tiene que ver con el objetivo que persiga el lector, es decir, la persona que lee. Consta de tres métodos: lectura explorativa o estructural, lectura interpretativa o analítica y por último, la lectura crítica o evaluativa. A continuación, vamos a explorar a detalle cada uno de estos métodos. La lectura explorativa o estructural tiene como objetivo que el lector obtenga una idea general del texto, es decir, que le permita saber cómo está organizado, el tema, el contenido y de esa manera poder clasificar y entender qué es lo que realmente está buscando de ese texto. Algunos de los pasos para practicar este método son los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es consultar el título. También podemos leer la introducción. En los artículos, por lo general, esta introducción viene detallada con el subtítulo denominado introducción. Sin embargo, en los libros podemos encontrar algo que se llama prólogo o prefacio. Esto es una parte preliminar de un libro, por lo general escrito por el autor o por alguna otra persona, y que sirve para introducir o para presentar al lector de qué trata el libro. También podemos encontrar en los libros epígrafes, que por lo general son resúmenes de cada uno de los capítulos que acompañan a la obra, en este caso a los libros. Sin embargo, los demás textos carecen de este tipo de introducciones y por lo general ocupan la palabra introducción para adentrarnos al tema. También es importante en este método poder verificar el índice o las divisiones en la cual está separado cada parte o elemento del texto. De esa manera nosotros vamos a saber de antemano la estructura. También es importante que nosotros nos vayamos guiando por esta parte de división de estos índices, apartados, capítulos y otros apartados que nos permitan delimitar la estructura referente al orden de ideas. De esta manera nosotros vamos a poder obtener el sentido general y también las ideas particulares que nos van a orientar a entender de qué trata de manera general este texto o libro. Aquí podemos observar diferentes elementos que constituyen a este texto, que en este caso es un artículo. Podemos darnos cuenta que al principio tiene el nombre de la revista donde está publicado, Ciencia y Enfermería, que pertenece a la Universidad de Concepción en Chile. Posteriormente tenemos datos, por ejemplo, como el nombre del autor, empezando por apellidos, el título del artículo y también el volumen, el número, el año de publicación, así como el número de páginas que constituyen a este texto. Entonces, en este primer acercamiento, nosotros nos estamos dando cuenta de la estructura. Estamos consultando el título y también estamos checando algunos elementos, los cuales nos pueden dar una idea general de lo que se va a tratar este texto. Dentro del método de lectura explorativa o estructural, también vamos a encontrar
la técnica de lectura global, la cual tiene como por objetivo ser una lectura rápida, que no tiene pausas y que nos va a ayudar a entender el sentido general del texto. Otra técnica que está contenida dentro del método de lectura explorativa o estructural es la lectura en busca de datos, la cual tiene como objetivo localizar información específica dentro del texto, por ejemplo, años o datos particulares que nos ayudan a entender mejor. Posteriormente vamos a continuar con el segundo método de lectura, el cual tiene por nombre lectura interpretativa o analítica. Su propósito particular es permitir la mejor comprensión del contenido del texto. Para poner en práctica este método analítico, nosotros debemos de enfocarnos en 3 elementos. El primero es localizar las palabras clave, el segundo, entender o identificar las oraciones nucleares y por último, delimitar cuáles son los argumentos. Con el primero vamos a localizar palabras clave a partir de que identifiquemos en el texto o en los párrafos las palabras comunes, pero que siempre y cuando sean claves, así como los tecnicismos, es decir, las palabras que tienen que ver con un área de estudio en particular. Para poder identificar una oración nuclear, nosotros debemos enfocarnos en que esta oración contiene palabras clave y tecnicismos específicos. También define o tiene conceptos que nos van a ayudar a entender mejor de qué trata el tema. Asimismo, requiere de una comprensión a profundidad y en algunos casos tiene un tipo de letra llamativo y diferente al resto. Para poder identificar los argumentos es necesario entender que estos van a acompañar a nuestra oración nuclear. Es decir, que van a introducir de cierta manera un problema, van a fundamentar la oración nuclear y por último quizá puedan ir concluyendo con datos o con diferentes posturas en el texto referente al tema que se está tratando durante todo el texto. Por último, vamos a entrar con el método de lectura crítica o evaluativa, cuyo objetivo es emitir una postura frente al texto que se lee. Este método en particular requiere de los otros 2 que le antecedieron. Para ello necesitamos haber leído ya todo el texto y haber entendido el contenido a profundidad. También es importante ya delimitar los argumentos y que siempre sean argumentos o razones válidas para que nosotros podamos elaborar una crítica. ¿Cómo puedo identificar los argumentos o estructurar los argumentos que validen una crítica positiva o negativa? Bueno, para ello debo de tener el conocimiento suficiente para poder entender la estructura del texto y asimismo estos argumentos puedan fundamentar y concluir que el texto
tiene aportaciones suficientes para mi propósito como lector. Por lo tanto, esa sería una crítica positiva. Sin embargo, si desde la lectura que el lector realiza faltan elementos o hay situaciones que no pueden ser comprobables y o que sus argumentos son inválidos, por lo tanto podríamos estar elaborando una crítica negativa, a fin de que el escritor o el autor pueda fortalecer esos aspectos que nosotros identificamos durante la lectura. Hemos llegado al final de este video y entendimos que existen diferentes métodos de lectura. Si es conforme al tipo de obra, podemos tener 3 métodos de lectura: recreativa, informativa o intelectiva. Recreativa tiene que ver con este placer o gusto por leer. Informativa porque nos va a instruir, nos va a informar y nos va a capacitar de cierta manera referente a un tema en específico. E intelectiva nos va a poder ayudar a comprender mejor diferentes conceptos y por lo regular estas obras tienen un carácter científico o humanista. Cuando nosotros tenemos un objetivo particular, podemos ocupar diferentes métodos de lectura. Cuando nosotros tenemos ya un objetivo particular, podemos ocupar la lectura explorativa para poder entender el sentido general y las diferentes partes que integran al texto. Cuando queremos analizar a profundidad las palabras clave, los elementos, los argumentos, las oraciones nucleares, vamos a ocupar la lectura analítica. Y al final podemos ocupar una postura para definir si nos aporta o no el texto que acabamos de leer. Para ello, se ocupa la lectura crítica o evaluativa, a fin de establecer una postura ante el texto leído. El acto de lectura es un proceso complejo. Te invito a que puedas seguirlo practicando y te agradezco por haber visto este video. Hasta pronto.